Todo empezó en el año 2014, cuando una bruja de Italia tenía algo que me pertenecía. Y esta bruja se burlaba de mí y me mandaba mensajes que jamás me regresaría lo que me pertenecía. Que me olvidara de eso porque jamás recuperaría lo mío. Esto me hizo enfurecer y le envié un mensaje: esto no se va a quedar así. Y empezó la guerra. Y empecé noche y día a trabajar para vencer a esta bruja. Pasaban los días y nada sucedía. Aumentaba mi odio y la bruja de mí se reía. Recurría a la brujería y al poco tiempo esta bruja enfermó y cayó en cama. Y aún en cama jamás soltaba lo mío. Esa bruja no se rendía y seguía en guerra, hasta que un día me cansé y le di una última oportunidad. No aceptó el trato que le hice. Empecé a conseguir jabones, aceites, perfumes, esencias y sobre todo 21 rezo por 21 noches seguidas. Al terminar las 21 noches esta bruja murió. Si les cuento que tenía esa bruja que me pertenecía, escucha mi amigo y hermano, jamás caigas en las garras de la brujería. El único que puede rescatarte de las garras de Satanás es el Señor Jesucristo. Este testimonio que les estoy contando es parte de mi testimonio con el testimonio de la muñeca. Les estoy relatando lo que fue mi vida en el mundo de las tinieblas. Escucha mi hermano y amigo, cada vez que yo hacía trabajos de brujería los demonios me atormentaban en la noche. Al morir la bruja en Italia, acá en Panamá, celebraban algunas familias que sufrieron daños por esa bruja. Así soltó la bruja lo que era mío. Contó una mujer lo que pasó cuando la bruja mandaba a castigar a quienes tenía secuestrados. La bruja mandaba a hacerle maldad a una chica, y cuando ella se le acercaba salía gritando, y ésta enfermaba. Así fue que la bruja empezó a enfermarse, y se enfermó de embolia. Todo lo que la bruja veía era por los trabajos que se le hizo. Estábamos en guerra. Ella en Italia y yo estaba en Panamá. Así empecé a llenarme de odio y empecé a dominar a los perros a que me temieran y algunos me odiaban. Ya empecé a probar carne cruda. De tanto odio me miraba al espejo y mi rostro empezaba a cambiar a bestia. Los ojos se transformaban como los ojos de un husky y mi cara a la de un perro. Empecé a encerrarme sin importarme nada ni nadie. Pasaban los días y las noches. Golpeaba mi cabeza con la pared. Introducía agujas en mi piel. Me lanzaba donde había alambres de púas para lastimarme. Odiaba que me hablaran de la palabra de Dios. Me salía a las casas abandonadas a las 12 de la noche. Prendía velas y escribía el nombre de la persona a quien le iba a hacer daño. Escribía al revés su nombre. Le agregaba aceites y esencias. Rezaba a los espíritus del infierno. Hermanos, que perdido estaba. Y solo el poder del Espíritu Santo me rescató de las garras de Satanás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les puedo testificar hoy. El Espíritu me trasladaba en un enorme dragón y sobrevolaba Penonomé. Desde arriba podía ver parte de la ciudad de Penonomé. Años más tarde en el Espíritu bajé a las puertas del infierno. Entré por una enorme puerta acompañado con un ser que me guiaba. Dentro de ese lugar era todo una caverna de paredes de piedras. En ese lugar pude ver un enorme perro negro con 3 cabezas, atado con una enorme cadena. Este ser estaba atado a otra caverna, cuidando la entrada. Este enorme perro tenía 3 collares dorados con púas en cada cuello. Yo quería pasar al otro lado de la caverna y este ser no me dejaba pasar. De repente avancé y pude meterme por abajo de las patas de este perro. Y pasé al otro lado. Pude ver la otra caverna y esta estaba muy oscura. Luego este ser no me dejaba salir, era muy enorme ese perro. Y el ser que me guiaba me pasó por encima de ese enorme perro pisando sus cabezas y cuerpo. Y así pude salir de ese lugar. La muñeca. Me encontraba dormido en mi habitación a eso de las 3 de la mañana. Cuando me despierto y veo así a la pared. Ahí estaba, mirándome con enormes dientes afilados, como cuchillas. Este ser tenía un color oscuro aterrador. Mirándome se reía mostrándome los dientes. Aterrado me volteé hacia la pared, a esperar que amaneciera. Al amanecer me volví a voltear con un terror de mirar hacia la pared. Me levanté y agarré la muñeca y la volteé mirando hacia la pared. Llegó la noche y la madrugada. Y nuevamente allí estaba mirándome con la cabeza girada y un rostro espantoso queriéndome aterrorizar. Me cubrí de pies a cabeza sin poder gritar.
Me volteé y empecé a sudar con un temor terrorífico como nunca antes en mi vida había sentido. Al llegar la mañana miré la muñeca y esta estaba tal y como la dejé, volteada hacia la pared. Esta muñeca fue un regalo de mi tía a mi madre. Y cuando vi esta muñeca me enamoré de ella. Para adornar mi habitación sin saber lo que me iba a pasar, le conté a mi madre y ella no me lo creía. Un día tomaron la decisión de llevársela para adornar la habitación de mi sobrina, sin saber que se manifestaría aquel demonio en la muñeca. Pasaron los días y me seguí despertando a eso de las 3 de la mañana, y podía sentir como una fuerza absorbía mi espíritu, queriendo arrancarlo de mi cuerpo a través de la ventana. La cortina se levantaba y miraba y sentía como esa fuerza me arrastraba, me absorbía para sacar mi espíritu a través de la ventana. Un extraño ruido de tristeza, silencio se hacía sentir. Mis oídos estaban al igual cuando está bajo el agua. Una sensación y un mundo de muerte me rodeaba. Una y otra vez se repetía lo mismo. Manifestación a través de la ventana. Pasaron los días y una tarde me encontraba ejercitando mi cuerpo, cuando un extraño olor a quemado se hacía sentir. Un olor a quemado extraño fuera de este mundo. En ese momento me empiezo a asfixia. Y no le tomé importancia, y seguí con mis ejercicios. Minutos más tarde le avisé a mi madre: me estoy asfixiando, ayúdame que me muero. Fui de urgencia al hospital, donde no me encontraron nada. De regreso seguí igual asfixiándome. Empezaron a llegar personas cristianos a orar para que me sanara. Y lo que lograban era ponerme peor. Una tarde llegó una tía a orar y esa tarde me toma un demonio y empieza la lucha. Yo pedía ayuda y él hablaba otras lenguas dentro de mí. Al siguiente día llega un tío queriendo sacar al demonio y nuevamente este demonio empieza a hablar en otras lenguas y a reírse de él. Fue allí en esas noches que empieza a manifestarse el lobo. Por 3 largos meses fue esta lucha. Recuerdo que en mi cama amanecía con hierbas de monte, y mi cuerpo con arruñadas enormes como de garras, atravesadas por toda mi espalda. De rodillas pedía noche tras noche un milagro de Dios en mi vida. Una noche me pongo muy mal y empecé a orar de rodillas, a pedirle a Dios que me sanara. Y le decía: Señor, sáname, ¿acaso no soy tu hijo? Sáname y te prometo nunca apartarme de tus caminos. Pero él no me respondía. Me arrodillé y reprendía a ese demonio, cuando de repente este sale y se mete en una lámpara de bombilla, haciendo un corto, y la lucha seguía día y noche. Esta se ponía de color verde. Una gran agonía sentía en mi cuerpo ya esquelético. Me estaba muriendo y mis fuerzas me abandonaban mientras yo agonizaba. Cuenta mi primo, que en su casa un gran miedo de muerte lo atemorizaba. Al abrir la puerta en varias ocasiones, él miraba un enorme perro sin cabeza que no le dejaba salir. Como podía, se armaba de valor y salía a prestarme ayuda, sin importarle a aquel ser demoníaco que no le dejaba prestarme la ayuda. Y salíamos camino al hospital. Al día siguiente llega mi tío, y le cuenta a mi madre. Él contándole le dice: si usted supiera, en las noches en esos callejones y fincas, cómo celebran los demonios, si usted escuchara cómo se burlan, diciendo y celebrando la muerte de su hijo. Eso es noche tras noche esa bulla de demonios gritando. Contaba él diciendo: eso se escucha muy feo. Ya llegado la noche me puse muy grave de muerte. Esa noche ya mi familia me lloraban. Estaba partiendo a una eternidad sin Cristo. Cuando estaba muriendo pude sentir y escuchar una gran tristeza en mi alma. Un canto al otro lado como de niños, pero muy triste. Esa noche regresé nuevamente al hospital, muy grave, y nuevamente no me encontraban nada, mientras estaba acostado con agujas y mangueras. La noche se me hacía eterna. Recuerdo que había un personal cuidándome. De pronto empecé a sentir fuerzas y a la vez empecé la lucha con el demonio. Ya de madrugada solamente dejaron a una enfermera cuidándome. Podía sentir cómo este demonio quería transformarse en lobo y atacar a esta enfermera. Siendo una joven muy pequeña, este demonio me hacía girar y mirar a cada momento en aquel cuarto donde ella me vigilaba. Mi lucha era fuerte y no dejaba que ese demonio me dominara. Y así pasó la noche hasta que amaneció. Regresé a casa al día siguiente, donde les cuento, me esperaban mis pastores de congregación. Por primera vez sentí la alegría más grande de mi vida. Estos pastores los he amado desde que fui un niño. Los amo y quiero como a mis padres. Aunque mi padre es Jehová. Oraron por mí, ese demonio quiso manifestarse, pero no con tantas fuerzas. De tantos hermanos y pastores que fueron a orar por mí, todos se enfermaron.
menos mis pastores quienes están preparados por el poder de Dios en sus vidas. Empezaron las noches donde bajé a las puertas del infierno, un gran tobogán de metal oxidado y quemado. Se hacía hacia arriba, dejándome en las profundidades de la tierra, donde todo era oscuro y quemado con fango negro. Ahí dentro cuando me di de cuenta en el lugar donde yo estaba, empecé a gritar: estoy en el infierno. Estoy en el infierno. En ese momento me acordé de Dios aún metido en ese lugar. En ese momento regresé y desperté al día siguiente. Ya mi madre se había dado por vencida, y quería dejarme morir en casa. Los médicos ya no podían hacer nada por mi vida. En mi estómago e intestinos no había nada. Tan solo una mancha negra que recorría en mis órganos internos. El doctor extrañado no entendía qué me pasaba. Dentro de mí algo se comía, todo lo que yo comía. No había nada dentro de mi estómago e intestinos. Ya una madrugada invité al Espíritu Santo que fuese mi amigo. Y así fue noche tras noche pidiendo: Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo. Y una madrugada voy de camino al infierno. Cuando intentaba salir se tejían enormes bejucos y alambre de púas. Estas se cerraban aún donde no cabía mi mano. Un fango no me dejaba avanzar, al igual que yo había mucha gente intentando salir. Llegó otra madrugada, pero no cualquier madrugada. Iba nuevamente a entrar a ese lugar. Cuando levanté mi cabeza, allí estaba parado en la entrada a ese lugar. Allí estaba el Espíritu Santo. De ojos azules. Muy alto, rubio y muy blanco. No me permitió entrar más al infierno. Pasaban las madrugadas y yo seguía invitando al Espíritu Santo. Y él seguía conmigo. La primera noche que pude verlo fue en ese lugar, donde no me dejó entrar. La segunda noche a las 3 de la mañana. Me llevó en el espíritu guiándome por montes y caminos muy viejos. Él ahora no estaba como la primera vez. Ahora él vestía como un soldado y con una sonrisa él me miraba y yo le seguía. La tercera madrugada, nuevamente me llevó en el espíritu a una casa muy vieja donde había un señor de avanzada edad. Con el señor de avanzada edad estaba un siervo de Dios orando y reprendiéndole. Luego este siervo se dirige así a mí, y también empieza a orar por mí. Cada mañana que yo despertaba, mis fuerzas empezaban a regresar. Llegó la cuarta noche. Esa noche no pasó nada. Al día siguiente mis hermanos y amigos, sucedió lo que tanto esperaba. A mi casa llegó el Espíritu Santo en forma de un siervo de Dios, y toca mi cabeza y me dice: hoy serás sano. Y desapareció. Me levanté, y me fui a buscar a mi madre a preguntarle: ¿quién estuvo en la sala? Mi madre me respondió: nadie estuvo en la sala. Desde ese día se fueron los oídos que escuchaba a largas distancias. Y aquel olfato que podía olfatear y saber quién pasaba en la calle aún encerrado en mi habitación. Recuerdo que encerrado en mi habitación, cada mañana despertaba aullando. Y los sonidos de radios música me perturbaban los oídos. Todo lo que de mí hablaban yo escuchaba. A una distancia lejos de casa. Encontrándome encerrado podía olfatear quién pasaba en la calle, pudiendo conocer quién era la persona. Una noche estuve con manifestaciones y volví a estar grave. Cuenta mi madre que se manifestó la muerte viniendo a buscarme. Esta tenía vestiduras largas con capucha ancha y se reía de ellos cuando le reprendía. Esto sucedió 3 noches seguidas. Y volviendo a mi liberación, por el Espíritu Santo, esa tarde después que el Espíritu Santo tocó mi cabeza, llegaron 2 siervos de Dios, y empezó la lucha con el demonio. Mi cuerpo empezó a girar en el suelo hasta que ya ese demonio salió y se fue. Luego días después me fui a un retiro espiritual, donde empecé a botar las raíces de los pelos que salían por todo mi cuerpo. Cuenta mi madre que los pelos que me salían eran como los pelos de un cerdo. Comenzaron las revelaciones a mi vida, cuando una noche en la madrugada, vi como el cielo se abría y en medio una mesa enorme, servida con comida. También pude ver el pueblo de Dios danzando. Estos tenían ropa larga como judíos, aplaudían y tocaban con panderos. Y de repente todos se quedaron mirando hacia la tierra señalando con sus dedos, y cantaban: la iglesia ya viene. La iglesia ya viene. También pude ver al otro lado una ciudad que se acercaba. Esta ciudad era toda de oro y estaba encima de una nube. Luego la segunda noche tuve otra revelación. Pude ver una multitud de demonios en forma de murciélagos que cubrían todos los cielos. La tercera noche pude ver otra multitud de demonios en forma de toros negros que cubrían toda la tierra. La cuarta noche pude ver vacas flacas. Y la quinta noche pude ver vacas gordas. Luego al pasar de los días volví a tener otra revelación. A eso de las 3 de la mañana, vi al Señor Jesucristo
Jesucristo colgado de una cruz, con clavos en sus manos y pies. Yo estaba al frente de él, y él miraba al cielo y todo se tornó gris. A los lados de él habían dos hombres colgados diferente al Señor Jesucristo. Estos hombres estaban clavados con las manos por encima de la cruz como si estuvieran agarrándose para no caerse. Sus pies estaban clavados por los tobillos y por los lados de la cruz. Luego pasaron los meses y el Señor me mostró una iglesia, a la cual yo me congrego. Yo me encontraba parado adelante mirando a mis hermanos alabando al Señor Jesucristo. Todos estábamos vestidos con ropa blanca, mientras que el pastor de la iglesia oraba. A la mano derecha había un ataúd con un difunto, y a la mano izquierda había un paralítico en silla de ruedas. Yo veía las sillas de la iglesia arregladas, pero ahora de frente a un costado izquierdo de la iglesia. Estas sillas estaban ordenadas así porque vi que la iglesia ahora era mucho más grande con mucho más capacidad para recibir más personas y hermanos. Mientras el pueblo adoraba al Señor, el muerto se levantaba del ataúd quedando sentado, y al otro lado el paralítico se paraba de la silla de ruedas. Antes de que todo esto sucediera, años más atrás cuando yo todavía era un jovencito, Dios me permitió ver, en medio de un culto. Salí afuera y me paré en la entrada del templo. Alcé mi mirada al cielo y pude ver una estrella muy pequeña a la distancia. Me quedé mirando, y esa estrella venía a la velocidad de la luz. De repente, cuando la estrella se venía acercando, no era una estrella, eran 5 estrellas que parecía una sola. Estas se posaron arriba en la entrada del templo, arriba en el cielo formando un arco. Estas brillaban diferente a una estrella. Allí pude ver cómo Dios cuida de la iglesia. Ahora estamos en el año 2024, donde han estado sucediendo cosas muy extrañas y pruebas en mi vida, pero mi fe en Dios no desmaya. Desde niño Dios ha tratado conmigo aún siendo un niño. Dios me empezó a mostrar los ángeles del cielo, y los ángeles que me ha mostrado aún siguen conmigo, 103 poderosos ángeles, y son ángeles de Dios ya que conozco a los ángeles caídos. Una voz ha empezado a hablarme desde que empezó el año 2024, y se me ha mostrado revelaciones de la cual no puedo hablar hasta que el Espíritu Santo me lo permita. La noche del 31 de agosto del 2024, siendo las 12 de la noche, una voz me habló al oído. Siendo una voz dulce, suave y tierna, me dijo: yo soy Jesús. A esa voz le rechacé en varias ocasiones, por despertarme de madrugadas a que me levantara a orar.